El alfa lo llamó una maldición rota, tirándolo a la tormenta como basura. Pero Siena, una omega rechazada sin lobo, atrapó el tembloroso bulto de piel y tomó una elección que quemaría su cruel reino hasta el suelo. Todos creyeron que el cachorro estaba destinado a morir antes de su primer cambio. Sin embargo, olvidaron que el amor de una madre es la magia más peligrosa de todas. 3 meses después, el poderoso alfa que los exilió a la noche estaría de rodillas, rogando por misericordia de aquellos que él descartó. Así es como el débil se convirtió en el arma. La lluvia en el territorio Blackwood no lavó las cosas limpias, solo hizo que la pudrición oliera más dulce. Siena limpió una mezcla de barro y grasa de su frente. Sus nudillos rugen de fregar los suelos de piedra del alfa. A los 22 ella parecía de 30. Su cabello rubio, una vez brillante como trigo de invierno, estaba opaco y cortado corto para prevenir a los otros miembros de la manada de agarrarlo durante los ejercicios de entrenamiento, lo cual era solo una palabra educada para palizas. Ella era una omega en la manada Blackwood. Eso significaba que ella era muebles que respiraban. Te perdiste un sitio, Mud. La voz pertenecía a Lydia, la compañera elegida del alfa. Lydia era hermosa de la manera en que un cuchillo pulido es hermoso, frío, afilado y caro. Ella pateó el cubo de agua sucia que Siena acababa de llenar. Lodo gris se extendió por el azulejo pristino. Siena no se inmutó. Ella solo cayó de rodillas y empezó a empaparlo con su trapo. Lo siento, Luna Lydia. Lo arreglaré. Déjalo. Una voz profunda retumbó desde el umbral. Alacade entró. Él era una montaña de hombre, oliendo a bourbon caro y pino mojado. Él era el tipo de hombre que succionaba el aire de una habitación solo por estar en ella. Él no miró a Siena. Él miró a través de ella. Tenemos un problema, dijo Cade, sirviéndose una bebida. La vidente, la vieja Martha, habló de nuevo. La mueca de Lydia desapareció, reemplazada por una mirada de aguda ansiedad sobre el sobrino. Siena se congeló, sus manos flotaban sobre el trapo mojado. Ella sabía que debería ser invisible, pero no pudo evitar escuchar. El sobrino, el pequeño Toby. Él era el hijo del difunto hermano de Cad, el verdadero alfa, quien había muerto en un accidente de casa hace 3 meses. Toby tenía solo 4 años. Ella dice que el chico es un sifón, gruñó Cade. Él está drenando la suerte de la manada. Por eso la frontera norte fue violada la semana pasada. Por eso los ciervos son escasos. Es un enano, Cade, dijo Lydia, su voz bajando. Él ni siquiera ha gruñido todavía. Es inofensivo. Él es una carga. Cade rompió su vaso contra la chimenea. No puedo tener un eslabón débil en mi linaje. El consejo llega en 3 meses para la inspección de denegación. Si ven un heredero debilucho, cuestionarán mi fuerza. Nos cuestionarán a nosotros. Siena mantuvo su cabeza baja, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Van a matarlo. ¿Qué quieres hacer? Lydia preguntó suavemente. Llévalo a la cresta esta noche, dijo Cade, su voz desprovista de emoción. Déjalo. Si la diosa lo quiere, ella puede tenerlo. Si los lobos no lo atrapan, el frío lo hará. Y la omega. Lydia apuntó una uña manicurada a Siena. Ella ha escuchado todo. Cade finalmente miró a Siena. Sus ojos eran amarillos, el lobo cerca de la superficie. Siena es innecesaria. Ella no ha cambiado en 5 años. Es un desperdicio de recursos. Échala con la basura. Si sobrevive la noche, es una renegada. Si regresa, mátala. La brutalidad fue tan casual que tomó un momento registrarse. Siena no suplicó. Ella no lloró. Una extraña claridad fría la invadió. Estoy muerta de todos modos, pensó. Así que no tengo nada que perder.
2 horas después, 2 ejecutores arrastraron a Siena al borde del territorio. No se molestaron en golpearla. La tormenta fue lo suficientemente violenta para hacer el trabajo por ellos. La arrojaron al barro más allá de los marcadores de límite. Corre inútil. Uno de ellos se rió. Intenta no morir demasiado ruidosamente. Ellos regresaron al calor de la casa de la manada. Siena yacía en el barro, la lluvia helada empapando su fino vestido de sirvienta. Ella debería levantarse. Ella debería correr. Pero entonces ella lo escuchó. Un gemido. No era el viento. Venía de la cresta. Una caída empinada de 1 milla al este. Siena forzó su cuerpo a moverse. Su tobillo se torció en el lodo, pero ella gateó. Luego cojeó, luego corrió. El viento azotó su cara, picando como agujas. Cuando ella alcanzó el borde de la cresta, vio una pequeña cesta tambaleándose en un saliente de roca 5 pies abajo. ¡Toby! Ella jadeó, ella no pensó. Ella se deslizó por el terraplén fangoso, sus uñas rasgando contra la roca de pizarra. Ella agarró el asa de la cesta justo cuando la roca debajo de ella se desmoronó en el abismo de abajo. Ella se balanceó allí, sosteniendo la cesta en una mano y una raíz de árbol en la otra, colgando sobre la oscuridad. Dentro de la cesta, el niño de 4 años estaba azul de frío, sus ojos abiertos y aterrorizados. «Te tengo», Siena susurró, aunque sus propios dientes castañeteaban. «Te tengo, bebé». Ella lo subió, pulgada a pulgada agonizante, gritando internamente, mientras su hombro se dislocaba por el esfuerzo. Cuando finalmente se desplomaron sobre el suelo sólido en la cima del acantilado, Siena no descansó. Ella se quitó su túnica exterior y envolvió al niño en ella, presionándolo contra su pecho para compartir calor. «Escúchame, Toby», ella dijo, acariciando su cabello mojado y oscuro. «Ya no somos Blackwood. Somos fantasmas, y los fantasmas tienen que estar callados». Ella miró de nuevo las luces de la casa de la manada en la distancia. Katie pensó que estaban muertos. «Que lo piense», Siena juró, sus ojos endureciéndose. «Porque cuando volvamos, no estaremos rogando». La supervivencia no era romántica. Era sucia, dolorosa e implacable. Durante la primera semana, Siena y Toby vivieron en una guarida de oso ahuecada cerca del río. Olía a almizcle y huesos viejos, pero estaba seco. Siena aprendió rápidamente que el orgullo era lo primero que te mataría en la naturaleza. Ella rebuscó. Ella comió escarabajos y bayas agrias para que Toby pudiera tener los pocos trozos de carne de conejo que ella logró robar de las trampas de zorros. Ella aprendió a cubrir su olor rodando en barro y agujas de pino trituradas. Toby estaba en silencio. El trauma de ser arrancado de su cama y dejado en un acantilado le había robado su voz. Él observó a Siena con ojos grandes y conmovedores, aferrándose a su pierna cada vez que ella se movía. «Está bien, Tobis», ella susurraría por la noche, temblando mientras se acurrucaba a su alrededor. «No me iré, nunca me iré». Para el segundo mes, el desgaste físico era evidente. Las costillas de Siena eran visibles a través de su piel. Sus manos estaban cubiertas de cortes infectados. Pero algo más estaba sucediendo. Algo extraño. Toby estaba cambiando. Él no se estaba marchitando como Kate había predicho en el ambiente hostil, lejos de la sofocante jerarquía de la manada. El chico se estaba volviendo más fuerte. Su audición era antinatural. Él tiraría de la camisa de Siena minutos antes de que apareciera un ciervo. Él podía encontrar agua fresca presionando su oído contra el suelo. Una noche, mientras Siena intentaba encender un fuego con madera húmeda, ella colapsó. La fiebre que la había estado amenazando durante días finalmente se apoderó. Su visión se volvió borrosa.
El frío se filtró en sus huesos, adormeciendo el dolor. Sí, fue la primera palabra que Toby había hablado en 6 semanas. Estoy bien, bebé. Ella arrastró las palabras, su cabeza cayendo hacia atrás contra la pared de la cueva. Solo descansando. No, dijo Toby firmemente. Él puso su pequeña mano en su frente. Una sacudida de calor como electricidad estática surgió a través de Siena. No era solo calor, era poder. Ella jadeó, sus ojos abriéndose de golpe. Por un segundo, ella vio una sombra detrás de Toby, un lobo espectral masivo mucho más grande que cualquiera que ella hubiera visto en la manada Blackwood. Entonces la imagen se desvaneció. Toby era solo un niño pequeño de nuevo, luciendo asustado. Caliente, él susurró. Estoy bien. Ella respiró, la fiebre sorprendentemente cediendo, dejándola sudando pero lúcida. ¿Qué fue eso? Ella no tuvo tiempo para pensar en ello. Una ramita se rompió fuera de la cueva. Siena se levantó rápidamente, agarrando un palo afilado que usaba como lanza. Ella empujó a Toby detrás de ella. «Quédate abajo». Ella siseó. Una figura emergió del linde de árboles. Era un hombre, pero no como los lobos Blackwood perfectamente arreglados. Él era rudo, vistiendo cuero gastado y equipo táctico. Una cicatriz corría a través de su ceja izquierda, y sus ojos eran del color del acero. Él sostenía un arco compuesto, una flecha suelta encajada. Él no estaba solo. Otros 3 hombres lo flanqueaban, silenciosos y letales. «Tranquilo», el hombre dijo, su voz como grava. Olí la enfermedad a 1 milla de distancia. No esperaba esto. Él bajó su arco, mirando a la mujer emaciada empuñando un palo y al niño asomándose por detrás de sus piernas. «Vuelve», Siena advirtió, aunque sus piernas temblaban. Tengo la viruela. Es contagiosa». El hombre se rió entre dientes. Un sonido seco, humorístico. «No tienes la viruela, cariño. Tienes desnutrición y una infección leve». Y ese chico, él entrecerró los ojos hacia Toby. Ese chico huele a sangre de alta cuna mezclada con lluvia y tierra. El corazón de Siena se detuvo. Si eran cazarrecompensas enviados por Cade, este era el fin. «¿Quién eres tú?», ella exigió. El hombre colgó su arco sobre su hombro y se acercó. La presión en el aire cambió. Él era un alfa, pero a diferencia de Cade, cuya aura se sentía como un peso aplastante, el poder de este hombre se sentía como un escudo, firme, protector. «Soy Dominic», él dijo, «alfa de la manada Grey Ridge, pero la mayoría de la gente solo nos llama los exiliados». Él metió la mano en su mochila y sacó una tira de venado seco. Se la lanzó a Siena. Ella lo atrapó, sus instintos gritándole que comiera, pero ella se lo entregó inmediatamente a Toby. Las cejas de Dominic se dispararon. «Te morirías de hambre para alimentarlo. No eres su madre. El olor está mal. Soy su madre». Siena espetó, su voz feroz en todo sentido que importa. Dominic la estudió por un largo e incómodo momento. Luego él asintió, una señal de respeto. «No puedes sobrevivir otra tormenta aquí fuera». Dominic dijo, «Mi campamento está 5 millas al sur. Tenemos paredes, calor y medicina. Puedes venir con nosotros o puedes quedarte aquí y congelarte. Tu elección». Siena miró a Toby. Él estaba masticando la carne, el color regresando a sus mejillas. Ella miró de nuevo a Dominic. «Si lo tocas», Siena dijo, su voz cayendo a un susurro mortal, «te arrancaré la garganta con mis dientes. No me importa que soy una omega». Dominic sonrió, y por primera vez llegó a sus ojos. «Creo que lo harías, por eso te estoy invitando. No necesito debiluchos.
Necesito luchadores. Y tú, pequeña Omega, tienes los ojos de un asesino. Sienna bajó el palo. Guía el camino. Mientras caminaban por la nieve, Sienna no notó la forma en que Dominic seguía mirando a Toby, ni el ceño pensativo en su cara. Ella no sabía que Dominic tenía una historia con la manada Blackwood, una enemistad de sangre que había estado sin resolver durante una década. Ella solo sabía que por primera vez en 3 meses, ella no estaba sola. Pero la seguridad era una ilusión, porque de vuelta en el territorio Blackwood, Cade había encontrado la cesta vacía al fondo del acantilado, y él había encontrado algo más también, una huella que no pertenecía a un fantasma. La casa estaba comenzando. El complejo Grey Ridge no era un castillo, y ciertamente no era un hogar en el sentido tradicional. Era un aserradero abandonado, reutilizado, anidado profundamente en los territorios neutrales. Un lugar donde las líneas del mapa se difuminaban y las leyes del consejo eran tratadas más como sugerencias. Las paredes eran de hierro corrugado y madera reforzada, oliendo a acerrín y diésel. Para Sienna, era la cosa más hermosa que ella había visto jamás. Bienvenidos a la isla de los juguetes inadaptados, Dominic murmuró mientras los guiaba a través de las pesadas puertas de acero. El campamento estaba bullicioso. Lobos en forma humana se movían con propósito, cortando madera, soldando metal, entrenando en un pozo de barro. Estos no eran los sujetos pulidos y aterrorizados de la manada Blackwood de Alpha Cade. Esta gente tenía cicatrices. A algunos les faltaban ojos. Otros caminaban con cojeras. Eran los rechazados, los exiliados, los rotos, y eran libres. Sienna sostuvo la mano de Toby tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Ella esperaba miradas. Ella esperaba que alguien gritara, ¡Omega!, y la señalara hacia la fregona más cercana. En cambio, una mujer con la cabeza medio afeitada y una pierna protésica se acercó a ellos. Ella sostenía una pila de mantas de lana gruesas. ¿Carne fresca?, la mujer preguntó, su voz áspera, pero amable. Ella le lanzó una manta a Sienna. Envuelve al niño. Los calentadores en la litera son temperamentales. Gracias, Sienna balbuceó. Ella miró alrededor, confundida. ¿Dónde? ¿Dónde debo reportar? Dominic dejó de caminar y se volvió hacia ella. El masivo alfa parecía fuera de lugar en la escena doméstica, sin embargo, perfectamente en casa en el caos. Reportar a trabajar, Sienna dijo, aferrándose a la manta. Puedo fregar los suelos, puedo cocinar. Soy buena con la lavandería. Solo dime a dónde ir. La expresión de Dominic se oscureció, no con enojo hacia ella, sino con una rabia hirviente por lo que le habían hecho. Él entró en su espacio personal, forzándola a mirarlo. Sí, él dijo, su voz baja y retumbante. Mira alrededor. ¿Ves algún sirviente? Ella escaneó el patio. Todos estaban trabajando, sí, pero estaban trabajando para ellos mismos, el uno para el otro. Aquí tiramos de nuestro propio peso, Dominic dijo. Pero no eres una esclava, eres una invitada hasta que decidas convertirte en miembro. Y ahora mismo eres una paciente. Necesitas comida, una ducha y dormir, en ese orden. No me pidas una fregona otra vez. La amabilidad era tan ajena que se sintió como una bofetada. Sienna sintió lágrimas pinchar sus ojos, pero ella las parpadeó de vuelta. Ella no podía derrumbarse. Todavía no. Les dieron una pequeña habitación privada en la oficina convertida del capataz. Tenía una litera individual y un candado en la puerta. Esa noche, después de una cena de estofado caliente que sabía a cielo, Sienna se sentó en el borde de la litera inferior, observando a Toby dormir. El chico estaba temblando,
atrapado en una pesadilla. No. Frío, Toby murmuró. Sienna se estiró para calmarlo, pero cuando sus dedos rozaron su brazo, ella lo sintió de nuevo. Ese choque estático fue más fuerte esta vez. Las luces en la pequeña habitación parpadearon. El zumbido del calentador eléctrico en la esquina gimió, el tono subiendo más y más. Toby, ella susurró. Los ojos del chico se abrieron de golpe. No eran su habitual marrón oscuro. Por un segundo, brillaban con un violeta eléctrico violento. ¡Pop! La bombilla de arriba se rompió, lloviendo cristales sobre el suelo. El calentador chispeó y murió. La habitación se sumergió en la oscuridad. Toby jadeó, sentándose, su pecho agitándose. Sienna, no quise hacerlo. Lo siento, lo siento. Él empezó a llorar, aterrorizado de que esta destrucción accidental lo hiciera ser echado a la nieve de nuevo. La puerta se abrió de golpe. Dominic estaba allí, una linterna en una mano, su otra mano ya transformándose en una garra. Oímos cristal. ¿Están todos? Él barrió el haz por la habitación. Vio la bombilla rota, el calentador muerto, y al chico aterrorizado aferrándose a la temblorosa Omega. Dominic entró, cerrando la puerta detrás de él. Él no miró el daño. Él miró a Toby. Él tomó una respiración profunda, inhalando el olor de la habitación. «Os», Dominic susurró, «y cobre quemado». Él se arrodilló, ignorando los fragmentos de cristal que se clavaban en sus vaqueros. Él bajó el haz de la linterna al suelo para que no lo cegara. «Toby», Dominic dijo suavemente, «¿hiciste esto?» Sienna se movió delante del chico, protegiéndolo. «Fue un accidente. El cableado es viejo. Por favor, Dominic, no nos eches. Pagaré por la bombilla. Arreglaré el calentador». «Sienna, muévete», Dominic dijo. Su voz no estaba enojada, pero era una orden alfa. Tomó cada onza de la fuerza de voluntad de Sienna para luchar contra el instinto de obedecer, pero ella se quedó quieta. «No», ella dijo, su voz temblando. «Él es solo un niño». Dominic miró la cara desafiante de Sienna, y una mirada de profundo respeto cruzó sus facciones. Él lentamente levantó sus manos en rendición. «No voy a lastimarlo, Sienna. Necesito ver sus ojos». Sienna dudó, luego lentamente se hizo a un lado. Toby asomó la cabeza, lágrimas recorriendo la suciedad de su cara. «Mírame, hijo», Dominic dijo. Toby miró. Sus ojos eran marrones de nuevo, pero los blancos estaban inyectados en sangre como si hubiera estado bajo una presión inmensa. «¿Sabes por qué Kate quería matarlo?», Dominic preguntó, su mirada fija en el chico. «No fue porque fuera un enano. Kate mintió. O tal vez, quizás Kate era demasiado estúpido para saber la verdad». «¿Qué verdad?», Sienna preguntó. «Los lobos tienen afinidad», Dominic explicó, sentándose sobre sus talones. «Algunos son rastreadores, algunos son guerreros, algunos son sanadores. Pero una vez en una generación, quizás una vez en un siglo, nace un lobo que es un conducto». «¿Un qué?». «Un sifón», Dominic dijo, usando la palabra que Kate había usado, pero sin el veneno. Kate pensó que Toby estaba robando la suerte de la manada. Él no la estaba robando. Él estaba absorbiendo la magia ambiental del territorio porque su propio vaso, su cuerpo, no era lo suficientemente fuerte para contener su alma todavía. Es como una batería que está siendo sobrecargada. Si no aprende a controlarlo, no solo quemará bombillas. Dominic miró el calentador muerto. Podría arrasar este edificio entero. Sienna sintió la sangre drenar de su cara. ¿Es peligroso? «El poder siempre es peligroso», Dominic dijo. Él se estiró y despeinó el cabello de Toby. El chico se encogió, luego se inclinó hacia el toque.
pero no está maldito. Está dotado. Y si Kate descubre que sobrevivió, él traerá un ejército para terminar el trabajo. Dominic se puso de pie. Necesitamos saber la extensión de esto. Mañana lo llevaremos a Elas. ¿Quién es Elas? El hombre que me enseñó a controlar mi lobo, Dominic dijo, y la única persona lo suficientemente loca para probar la sangre de un primordial. A la mañana siguiente, la realidad de su situación se estableció. La manada Grey Ridge, o los exiliados como preferían, operaba con precisión militar. Dominic no era solo un líder. Él era un general preparándose para una guerra que él sabía que se acercaba. A Sienna se le dieron tareas, no fregar suelos, sino clasificar suministros médicos. Ella tenía un don para la organización, una habilidad perfeccionada por años de intentar mantener la casa del Alfa en orden para evitar castigo. Pero su mente estaba en Toby. Al mediodía, Dominic vino por ellos. Él los condujo en un jeep maltrecho por un sinuoso camino de montaña, lejos del complejo principal. Se detuvieron en una cabaña que parecía haber crecido de la tierra misma, cubierta de musgo y raíces retorcidas. «Mantente cerca», Dominic advirtió mientras salían. A Elias no le gustan los visitantes. La puerta se abrió con un crujido antes de que siquiera golpearan. Un hombre estaba allí, imposiblemente viejo, con piel como pergamino y ojos que eran completamente blancos lechosos. Él estaba ciego. «Huelo miedo», el viejo dijo con voz áspera, «y huelo relámpago». «Hola, Elias», Dominic dijo respetuosamente. «Necesitamos tu ayuda». Dentro de la cabaña había un desorden de frascos conteniendo hierbas extrañas, partes de animales secas y equipo médico moderno. Una centrífuga se sentaba junto a un caldero. Era una colisión de ciencia y magia antigua. Elias se movió con sorprendente velocidad para un hombre ciego. Él olfateó el aire cerca de Toby. «El chico», Elias murmuró. «Dame su brazo». Sienna dio un paso adelante. «¿Qué vas a hacer?» «Solo un pinchazo, chica. Silencio ahora. Tu ansiedad está agriando el aire». Sienna se mordió el labio. Toby valientemente extendió su pequeño y delgado brazo. Elias tomó una aguja de plata y pinchó el dedo del chico. Él apretó una sola gota de sangre sobre una lámina de cristal. Entonces el caos comenzó. El momento en que la sangre tocó el cristal, no se manchó. Siseó. La gota de sangre comenzó a hervir. Cambió de rojo profundo a un dorado brillante, luego de vuelta a negro. La lámina de cristal se agrietó con un chasquido agudo. Elías retrocedió, derribando un frasco de salvia seca. «Por la luna». «¿Qué es?», Dominic demandó, acercándose. «No es solo un sifón». Elías susurró, sus ojos ciegos ensanchándose como si viera algo invisible. Él se volvió hacia Dominic. «Trajiste un rey a mi casa, Dominic. ¿Tienes un deseo de muerte?» «¿Un rey?», Sienna preguntó, su voz temblando. «Tiene 4 años. Tiene la sangre del primero», Elías dijo, su voz temblando. «La cepa primordial. No ha sido vista desde las grandes guerras. Este chico, él no solo absorbe poder, él lo manda. El comando alfa. No funcionará en él. En unos años, él será quien dé órdenes que ningún lobo en la tierra pueda rechazar». Dominic pasó una mano por su cabello, luciendo pálido. Si Cade supiera, Cade sintió la amenaza. Elías dijo que sus instintos le decían que el chico era un rival, pero él no entendía la escala. Si ese chico alcanza la madurez, él unirá las manadas o las destruirá. De repente Toby gritó. Él se agarró el pecho, doblándose. «Toby», Sienna cayó de rodillas atrapándolo. «Él está en llamas», Elías gritó. La prueba desencadenó una reacción.
Su sangre está tratando de protegerse a sí misma. La cabaña comenzó a temblar. Frascos cayeron de los estantes. La temperatura en la habitación se disparó. La piel de Toby estaba ardiendo al tacto. «Se va a quemar», Elías gritó. «No, tienes que conectarlo a tierra. Usa tu aura alfa para suprimirlo». Dominic no dudó. Él cayó de rodillas y puso ambas manos en los pequeños hombros de Toby. Él rugió, un sonido que no era humano, un gruñido profundo y resonante que vibró en los huesos de Sienna. Él empujó su propia dominancia, su propia voluntad sobre el chico, tratando de poner una tapa a la olla explosiva de energía. Por un momento, pareció que Dominic sería lanzado por la habitación. Las venas del alfa se abultaron en su cuello. El sudor le corrió por la cara. Estaba luchando contra un niño de 4 años y estaba perdiendo. «Sienna», Dominic rechinó entre dientes. «Háblale. Él necesita un ancla». Sienna agarró la cara de Toby. Los ojos del chico se estaban volteando hacia atrás, brillando ese aterrador violeta de nuevo. «Toby, mírame», ella gritó. «Soy Sienna. Estoy aquí. Estamos a salvo. Ya no tienes que luchar». Ella presionó su frente contra la suya, ignorando el calor abrasador que quemaba su piel. «¿Recuerdas la cesta? ¿Recuerdas el acantilado? No te dejé caer entonces, y no te dejaré caer ahora. Vuelve a mí». Lentamente, el temblor se detuvo. El calor se disipó. Toby se desplomó, inconsciente, en los brazos de Sienna. Dominic cayó hacia atrás, jadeando por aire, agarrándose el pecho como si hubiera sido pateado por un caballo. El silencio llenó la cabaña. Elías se quedó en la esquina, luciendo sombrío. «Lo detuviste esta vez, pero el chico es un faro. Esa llamarada». Cada vidente en un radio de 500 millas simplemente lo sintió. Dominic miró a Sienna, quien estaba meciendo al chico inconsciente, cantando una suave nana. Él vio la marca de quemadura en su frente, donde ella había tocado a Toby. «Cade vendrá», Dominic dijo, su voz mortalmente tranquila. «Él no solo enviará fuerzas esta vez, él traerá toda la manada Blackwood». Sienna miró hacia arriba. El miedo había desaparecido de sus ojos. En su lugar había la fría y dura resolución de una madre protegiendo a sus crías. «Que venga», ella dijo. «Cade piensa que está cazando un enano y una sirvienta. Él no sabe que viene por un rey y un alfa». Dominic la miró fijamente. «Soy el alfa Sienna». «No por mucho tiempo», ella dijo suavemente, mirando a Toby. «Tenemos que entrenarlo, Dominic. No tenemos años. Tenemos meses, quizás semanas». Dominic asintió lentamente. «Entonces empezamos hoy. Pero primero necesitamos esconder su olor. Si los videntes sintieron eso, estamos viviendo con tiempo prestado». Mientras salían de la cabaña, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la nieve. El viento se levantó, aullando a través de los árboles. Para cualquier otro, era solo viento de invierno, pero para Sienna sonaba como el aullido de lobos. Lejos al norte, en el territorio Blackwood, Alpha Cade estaba en su balcón. Él sonrió mientras miraba al sur. Su vidente acababa de gritar y colapsar, sangrando por la nariz. «Te encontré», Cade susurró. El tiempo en el campamento Grey Ridge no pasó en días o semanas. Pasó en moretones sanados y músculos ganados. 2 meses se habían desvanecido en el frío mordaz del invierno, y la fecha límite de 3 meses después se cernía. El mundo exterior estaba descongelándose, la nieve convirtiéndose en aguanieve. Pero dentro del complejo, la atmósfera se estaba endureciendo como acero. Sienna ya no era la chica acobardada que había fregado suelos hasta que sus rodillas sangraban. Ella todavía era pequeña, todavía una omega.
Pero ella se movía diferente ahora. Ella caminaba con las puntas de sus pies presionando la tierra, lista para pivotar, lista para correr o atacar. En el centro del anillo de entrenamiento fangoso, Siena sostenía un cuchillo de entrenamiento de madera, su aliento plumoso en el aire frío. Opuesto a ella estaba Silas, un beta con un labio cicatrizado que actuaba como el instructor de combate cuerpo a cuerpo del campamento. De nuevo Silas ladró. «¿Estás dudando?» Siena se abalanzó. Silas se hizo a un lado fácilmente, barriendo sus piernas. Ella golpeó el barro fuerte. El aire le fue sacado de sus pulmones. «Muerta», Silas dijo rotundamente. «Si yo fuera un ejecutor Blackwood, tu garganta se habría ido. Levántate». Siena gimió, limpiando barro de su mejilla. Su cuerpo dolía en lugares que ella no sabía que existían, pero ella no se quedó abajo. Ella nunca se quedó abajo ya. Ella se puso de pie, agarrando el cuchillo. «No estoy muerta todavía». Ella jadeó. Desde el balcón del albergue principal, Dominic observó. Él estaba de pie con sus brazos cruzados, su cara ilegible para los demás, pero sus ojos rastreaban cada movimiento de Siena. «Ella lucha como un gato acorralado», Elias dijo, apareciendo a su lado. El viejo ciego sostenía una taza de té de hierbas. «Ella lucha como una madre», Dominic corrigió. «Ella sabe que es la última línea de defensa para el chico». «¿Y tú?» Elias tomó un sorbo. «La miras como si fuera la única agua en un desierto. Ten cuidado, Alfa. Un líder distraído es un líder derrotado». La mandíbula de Dominic se apretó. «No estoy distraído. Estoy impresionado. ¿Es así como los chicos lo llaman estos días?» Elías se rió secamente. «El chico está progresando, Dominic. Pero es una bomba de tiempo. Ayer estornudó y cortocircuitó el generador. Si se asusta durante una batalla, no solo matará al enemigo, nos matará a todos». «No lo hará», Dominic dijo firmemente. «Siena lo ancla». «¿Y quién ancla a Siena?» Dominic no respondió. Él se dio la vuelta y bajó las escaleras dirigiéndose al ring. «¡Es suficiente, Silas!», Dominic gritó. El beta retrocedió, asintiendo respetuosamente. Siena se quedó jadeando, su cabello pegado a su frente con sudor. Ella miró a Dominic, sus ojos bien abiertos. «Puedo seguir», ella insistió. «Sé que puedes», Dominic dijo, entrando al ring. El barro chapoteó bajo sus botas de combate. «Pero estás luchando con ira. La ira te hace descuidada. Necesitas luchar con propósito». Él se movió detrás de ella, ajustando su agarre en el cuchillo. Su pecho presionó contra su espalda, sus grandes manos envolviendo las suyas. El calor que irradiaba de él era embriagador. Por un momento, los sonidos del campamento se desvanecieron. La soldadura, los gritos, el viento, dejando solo el sonido de su respiración cerca de su oído. «Relaja tus hombros», él murmuró. «Si estás tensa, eres lenta. Siente el suelo. Deja que vengan a ti». Siena se estremeció y no fue por el frío. «Dominic Cade te echó». Él susurró, su voz áspera. Él miró un diamante y vio una roca. «¿Sabes por qué?» «Porque soy débil», ella susurró. «No», Dominic dijo, sus labios rozando su oído. «Porque él tiene miedo de cosas que no puede controlar. Y él no pudo controlarte. Lo sobreviviste. Eso te hace peligrosa». Él se alejó, la pérdida de su calor golpeándola como un golpe físico. Él se dio la vuelta para enfrentarla. «Ahora intenta cortarme». Siena dudó, luego golpeó. Ella se movió fluidamente esta vez, desmayándose a la izquierda y cortando a la derecha. Dominic atrapó su muñeca,
pero ella se retorció, usando el peso de su cuerpo para romper su agarre, y llevó la hoja de madera a sus costillas. Fue un movimiento torpe, pero conectó. Dominic sonrió. Una cosa feroz, depredadora. Bien. Su entrenamiento fue interrumpido por el chirrido de neumáticos. Un camión de patrulla maltrecho derrapó a través de las puertas delanteras, humo saliendo a borbotones de su motor. El campamento se quedó en silencio. Todos conocían ese camión. Era el equipo de exploración del perímetro. La puerta del conductor se abrió de golpe. Un lobo llamado Jax cayó, sangre empapando su chaleco táctico. ¡Alfa! Jack gritó. Dominic estuvo allí en un segundo, atrapando al hombre antes de que golpeara el suelo. Sienna siguió, su corazón martillando. ¡Reporta!, Dominic ordenó, presionando su mano sobre la herida en el estómago de Jax. Encontraron los sensores. Jax jadeó, tosiendo sangre. No los activaron, los pasaron por alto. Se han estado moviendo a través de los viejos túneles de carbón. La cara de Dominic se puso pálida. Los túneles de carbón corrían por debajo de la cordillera. Pasaron por alto los acantilados, los puntos de estrangulamiento y las trampas. ¿Cuántos?, Dominic preguntó. Cientos, Jack susurró. Y trajeron las bestias. Un murmullo de miedo se extendió por la multitud reunida. Las bestias eran lobos salvajes, renegados que habían perdido sus mentes humanas por completo, encadenados y hambrientos hasta que no eran más que máquinas de matar. Usarlos era un crimen de guerra, incluso para los estándares de los hombres lobo. ¿Cuándo?, Dominic demandó. Esta noche, Jack dijo, sus ojos vidriosos. Esperan la oscuridad sin luna. Cade los está liderando. Dominic miró hacia arriba, escaneando las caras de su manada. Los exiliados, los rotos. Parecían aterrorizados. Él se puso de pie, su voz resonando por el patio. Lleven a los niños al búnker. Armen el perímetro. Si quieren una guerra, les daremos una guerra. Él se volvió hacia Sienna. La ternura del ring de entrenamiento se había ido, reemplazada por la máscara endurecida de un general. Consigue a Toby, él ordenó. Llévalo a la habitación segura en el sótano del molino. Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí. Dominic, vete. Él rugió. Sienna corrió. Mientras ella corría hacia sus aposentos, ella miró al cielo. Nubes gruesas y pesadas se estaban acumulando, ahogando el último de la luz del sol. Los tambores de guerra no estaban latiendo, estaban en silencio. Y eso era mucho peor. El ataque no comenzó con un aullido. Comenzó con silencio, seguido por el sonido de metal rasgándose. Eran las 2:00 a.m. El complejo se sumergió en la oscuridad. Dominic había cortado las luces para igualar el campo de juego. Los exiliados esperaron en las sombras, ballestas cargadas, garras extendidas. Sienna se sentó en la habitación reforzada del sótano, aferrando a Toby contra su pecho. La habitación estaba insonorizada, pero ella aún podía sentir las vibraciones de la batalla comenzando sobre ellos. Thump, thump, thump. Sonaba como lluvia fuerte, pero Sienna sabía que eran cuerpos golpeando el suelo. ¿Están los hombres malos aquí?, Toby susurró. Él sostenía una pequeña linterna, sus nudillos blancos. Sí, Sienna dijo, alisando su cabello. Pero Dominic está allí fuera, y él es el lobo más fuerte que hay. Puedo ayudar, Toby dijo, sus ojos empezando a brillar ese peligroso violeta. El haz de la linterna parpadeó. No, Sienna dijo bruscamente. Tienes que mantenerte escondido. Esa es tu misión, Toby. Tú eres el rey. El rey no lucha contra los peones. El rey protege el futuro. Sobre ellos,
Las puertas del molino explotaron hacia adentro. El ejército Blackwood se derramó en el patio como una inundación de petróleo. Liderándolos estaban las bestias, lobos masivos espumando con pelaje carcomido por el pesebre y collares de hierro, impulsados a la locura por el hambre. Ellos se lanzaron contra las barricadas de los exiliados, desgarrando madera y metal con cero consideración por su propia seguridad. Dominic estaba de pie en la cima de un contenedor de envío, un arco compuesto en su mano. Él disparó 3 flechas en 2 segundos. Cada una encontró un objetivo, derribando una bestia en medio de un salto. «Mantengan la línea», él bramó. Los exiliados lucharon con una desesperación que los lobos Blackwood no podían igualar. Usaron cócteles Molotov, redes electrificadas y tácticas de guerrilla. Pero por cada lobo Blackwood que caía, 2 más tomaban su lugar. Cade observó desde la retaguardia, flanqueado por su guardia de élite. Él vestía un largo abrigo de trinchera sobre un traje impecable, luciendo como si asistiera a una reunión de negocios en lugar de una masacre. Patético, Cade se burló. «Quémalo». Arqueros detrás de él soltaron flechas con punta de acelerador incendiario. Llovieron sobre las estructuras de madera del molino. El techo se incendió instantáneamente. Dentro del complejo, el calor comenzó a subir. Dominic tiró su arco a un lado y cambió. Su lobo era masivo, una bestia negra como la medianoche con rayas plateadas a lo largo de su columna vertebral. Él saltó a la refriega, arrancando la garganta de un ejecutor Blackwood. Él era un torbellino de violencia, luchando para ganar tiempo, luchando para mantenerlos lejos del edificio principal. Pero había demasiados. Retirada al santuario interior. Dominic rugió en su mente conectada a su manada. «Retrocedan». En el sótano, Sienna sintió el calor irradiando a través del techo. El humo comenzó a rizarse bajo la puerta. «Tenemos que movernos», ella tosió. «El edificio está ardiendo». Ella agarró la mano de Toby y descerrajó la pesada puerta de acero. El pasillo estaba lleno de humo espeso y acre. Ella se subió la camisa sobre su nariz y la boca de Toby. «Mantente abajo», ella ordenó. Ellos gatearon por el corredor dirigiéndose a la salida de emergencia que llevaba al río. Pero mientras doblaban la esquina hacia la bahía de carga principal, se congelaron. La salida estaba bloqueada. De pie allí estaba Lydia, la compañera de Cad. Ella sostenía una pistola de alto calibre. Ella no estaba mirando a Sienna con odio, sino con una sonrisa fría y triunfante. «Le dije a Cade que eras una cucaracha», Lydia dijo, apuntando el arma. «Difícil de matar, pero no imposible». Sienna empujó a Toby detrás de una pila de cajas. Ella se puso de pie, levantando sus manos. Ella tenía el cuchillo de entrenamiento de madera metido en su cinturón en la parte baja de su espalda, pero ella estaba a 20 pies de distancia. «Déjalo ir, Lydia», Sienna dijo, su voz firme a pesar de su terror. «Es un niño, tu sobrino». «Es una amenaza», Lydia escupió, «y no tendré a mis propios hijos luchando por sobras por culpa de un bastardo enano». Ella amartilló el martillo. «¡Corre, Toby!», Sienna gritó, lanzándose hacia adelante. ¡Bang! La bala rozó el hombro de Sienna, haciéndola girar. Ella golpeó el suelo, gritando de dolor. Lydia se rió y ajustó su puntería para el tiro de gracia. «¡Adiós, Mut!». De repente, la presión del aire en la habitación bajó. El fuego rugiendo sobre ellos pareció pausar. El humo dejó de arremolinarse. Lydia frunció el ceño mirando alrededor. «¿Qué? Déjala sola». La voz no sonaba como un niño de 4 años. Sonaba como una legión de voces hablando a la vez. Toby salió de detrás de las cajas. Él no estaba llorando. Él no estaba temblando.
Él estaba flotando 1 pulgada del suelo. Sus ojos eran hijos gemelos de fuego violeta. Lydia giró el arma hacia él. ¡Fenómeno! Ella apretó el gatillo. La bala voló hacia Toby y se detuvo en el aire, suspendida en un campo de energía púrpura crepitante a 3 pulgadas de su cara. Los ojos de Lydia se hincharon. Imposible. Toby inclinó su cabeza. La bala se disolvió en polvo. Él levantó su pequeña mano. Una explosión de energía cinética, concentrada y visible como una ola de calor, erupció de su palma. Golpeó a Lydia de lleno en el pecho. Ella no gritó. Ella fue lanzada hacia atrás con la fuerza de una bala de cañón, destrozando la pared de ladrillo de la bahía de carga y saliendo a la noche nevada. Toby cayó de rodillas, el poder drenándose instantáneamente de él. Él miró sus manos, aterrorizado. Sienna, él gimió. Sienna se agarró su hombro sangrante, trepando hacia él. Te tengo, te tengo. Pero el agujero en la pared había revelado su ubicación. A través del polvo y el humo, una figura salió de los escombros. Era Cade. Él miró el cuerpo roto de Lydia en la nieve, luego al chico brillante y finalmente a Sienna. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su cara. Bien, bien. Cade arrastró las palabras, pasando por encima de los escombros. Así que los rumores eran ciertos. Un arma viviente. Él no parecía asustado, parecía hambriento. Detrás de Cade, 5 de sus ejecutores de élite se extendieron. Dominic no estaba por ningún lado. El campamento estaba ardiendo. Estaban acorralados. Dame al chico, Cade dijo, extendiendo una mano, y haré tu muerte rápida, Sienna. Incluso te dejaré morir pensando que fuiste valiente. Sienna se puso de pie. Su brazo estaba entumecido, sangre empapando su costado. Ella era una omega. Ella no tenía lobo. Ella tenía un cuchillo de madera y una oración. Ella desenvainó la hoja de madera. ¿Lo quieres? Sienna gruñó, mostrando sus dientes humanos. Ven y tómalo. Cade se rió. Que sea a tu manera. Él cambió. El masivo lobo rojizo se abalanzó, mandíbulas abiertas de par en par, apuntando al cuello de Sienna. Sienna no se inmutó. Ella no cerró sus ojos. Mientras el monstruo descendía, ella no sintió miedo. Ella se sintió aceptada, porque justo cuando los dientes de Cad estaban a punto de cerrarse alrededor de ella, un borrón negro se estrelló contra él desde un lado con la fuerza de un tren de carga. Dominic, los 2 alfas colisionaron, rodando hacia el molino en llamas. El impacto sacudió los cimientos. ¡Sácalo! Dominic rugió, su voz burbujeando con sangre mientras él forcejeaba las mandíbulas chasqueantes de Cad lejos de su garganta. ¡Vete! Sienna agarró a Toby y corrió hacia la nieve, hacia el corazón del campo de batalla, dejando al hombre que amaba morir por ellos. La nieve en el patio ya no era blanca, era una mezcla de barro, ceniza y carmesí. Sienna trepó por el suelo helado, arrastrando a Toby detrás de los restos de un camión de reparto. Su aliento se atascó en su pecho, un ritmo irregular de pánico y adrenalina. La herida en su hombro ardía como una marca, pero ella no podía parar. Detrás de ellos, el molino era un infierno rugiente. El calor era lo suficientemente intenso como para ampollar la pintura a 20 yardas de distancia. «¡Dominic!», Sienna gritó, mirando de nuevo al muro de fuego. Una figura fue lanzada a través de la puerta en llamas. Era Dominic. Él aterrizó fuerte en el aguanieve, rodando hasta detenerse a los pies de la guardia de élite Blackwood. Él intentó levantarse, pero su pierna estaba destrozada, hueso visible a través de la mezclilla. Él estaba en forma humana, su energía gastada,
sangrando de una docena de laceraciones profundas. Cade salió del fuego. Él estaba chamuscado, su traje andrajoso. Pero él estaba de pie. Él sostenía un cuchillo de caza cerrado, el cuchillo de Lidia. ¡Mírenlo! Cade gritó a sus tropas, gesticulando hacia el caído Dominic. Miren a su salvador. Él no es más que un perro callejero. Los lobos Blackwood, sintiendo la victoria, comenzaron a rodear. Ellos gruñeron, una vibración baja y colectiva que sacudió el suelo. Sí miró a Toby. El chico estaba temblando, lágrimas corriendo por su cara. Él estaba aterrorizado. Tenía 4 años. Toby, Sienna susurró, agarrando su cara con su mano ensangrentada. Escúchame, no eres un monstruo. No eres una maldición. La herí. Toby sollozó, señalando hacia donde Lidia había caído. Soy malo. No, Sienna dijo ferozmente. Eres fuerte y ahora mismo Dominic va a morir si no eres valiente. ¿Entiendes? El hombre malo va a herir a nuestra familia. Familia. La palabra pareció encajar algo dentro del chico. Su temblor se detuvo. Él miró a Dominic, roto y sangrando en la nieve. Él miró a Cade, quien estaba levantando el cuchillo. Toby salió de detrás del camión. Oye, era una voz pequeña, apenas audible sobre el rugido del fuego, pero Cade la escuchó. Él se dio la vuelta, una sonrisa cruel retorciendo sus labios. Ahí está, Cade se burló. La pequeña batería. Él dio un paso hacia Toby. Ven aquí, chico. El tío Cade solo quiere hablar. Sienna se puso delante de Toby, empuñando su cuchillo de madera. Era patético contra un alfa, pero ella se mantuvo firme. Muévete, Omega, Cade gruñó, o te destriparé lentamente. Tendrás que pasar por mí, Sienna dijo. Cade se rió. Ese era el plan. Él se abalanzó. Pero antes de que él pudiera acortar la distancia, Toby colocó una mano en la espalda de Sienna. Abajo, mamá, él dijo. No fue una petición, fue una orden. Las rodillas de Sienna se doblaron instantáneamente, su cuerpo obedeciendo la orden primordial antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Ella golpeó la nieve. Cade se congeló a mitad de paso. Él parecía confundido. Su lobo, la bestia dentro de él, estaba gimiendo. Toby caminó más allá de Sienna. Él no parecía un niño ya. El aire alrededor de él se distorsionó, ondulando con olas de calor. Sus ojos eran completamente violetas, brillando con tal intensidad que iluminaron el oscuro patio. Dije. La voz de Toby hizo eco, sonando como si viniera del cielo, la tierra y el fuego a la vez. Suficiente. La onda de sonido golpeó el patio como una bomba física. Cada ventana de cristal restante en el complejo se rompió. El fuego en el molino se apagó instantáneamente, privado de oxígeno por la caída de presión. Y cada lobo, amigo, enemigo, exiliado y Blackwood, se estrelló contra la tierra. Cade cayó de manos y rodillas, jadeando, venas abultándose en su cuello mientras él intentaba luchar contra la presión. ¿Qué? ¿Qué eres? Toby caminó hacia él, la nieve derretida bajo sus zapatillas. Me llamaste una maldición, Toby dijo, su voz vibrando con poder antiguo. Me llamaste débil. Él se detuvo a 2 pies del alfa. Cade intentó levantarse, cambiar, atacar, pero él no pudo moverse. Él estaba paralizado por una dominancia que hacía que su propio estatus de alfa se sintiera como una vela junto a una supernova. No soy débil, Toby dijo, y tú no eres alfa. Toby se estiró y tocó la frente de Cad. No fue violento, fue quirúrgico. Cade gritó, un sonido de pura agonía espiritual.
Una atadura visible de luz dorada se arrancó del pecho de Cad. Era el vínculo de la manada, la conexión mística que unía a los lobos Blackwood a él. Toby no lo absorbió, él lo cortó. Chasquido. Cade colapsó, jadeando, sus ojos cambiando del amarillo vibrante de un lobo al avellana opaco y plano de un humano. Él miró sus manos. Él intentó gruñir, pero solo salió un sonido humano. Mi lobo, Cade dijo con voz áspera. ¿Dónde está mi lobo? Se fue, Toby dijo simplemente. No lo mereces. El silencio descendió sobre la cresta gris. Lentamente, los ejecutores Blackwood comenzaron a levantar sus cabezas. Ellos miraron a Cade, el humano temblando en el barro. Sintieron el vacío donde solía estar su lealtad. Entonces ellos miraron al pequeño chico de pie en medio del vapor. Uno por uno, los lobos Blackwood bajaron sus cabezas. Ellos no solo se inclinaron, ellos expusieron sus cuellos. La señal definitiva de su misión. Estaban reconociendo a un nuevo rey. Sienna gateó por la nieve hacia Dominic. Él estaba consciente, mirando a Toby con asombro. ¿Lo sabías? Sienna susurró, presionando sus manos a su pierna sangrante para detener el flujo. Lo esperaba. Dominic jadeó, una sonrisa dolorosa tocando sus labios. Pero nunca pensé que lo vería. El primordial. Él simplemente reescribió las leyes de la naturaleza. Toby se volvió hacia ellos, el violeta desvaneciéndose de sus ojos reemplazado por sus suaves iris marrones. Él parecía exhausto. Él tropezó. Sí estuvo allí en un latido, atrapándolo. Estoy cansado, mamá. Él murmuró, hundiendo su cara en su cuello. Duerme, bebé. Ella sollozó, meciéndolo. Se acabó. Ganamos. 3 meses después, el gran salón de la finca Blackwood había sido fregado limpio. La pudrición se había ido. El olor a miedo había sido reemplazado por el olor a pino fresco y carne asada. Hoy era la inspección del consejo. 5 ancianos se sentaron en el estrado elevado al frente de la habitación. Eran lobos antiguos y poderosos que gobernaban las leyes de su especie. Ellos habían venido esperando encontrar a Cade Blackwood y una manada moribunda. En cambio, encontraron una revolución. Las puertas dobles se abrieron, presentando, el heraldo anunció, los regentes de la alianza del exilio Blackwood. Dominic entró primero. Él caminó con un bastón. Su pierna nunca sanaría completamente. Un recordatorio permanente de la noche en que murió por ellos. Pero él parecía más poderoso que nunca. Él vestía un simple traje negro. Junto a él caminó Sienna. Ella vestía un vestido de azul medianoche profundo. Su cabello había crecido un poco, enmarcando una cara que ya no tenía un rastro de la sirvienta. Ella mantuvo su cabeza alta. Ella era una omega, sí, pero ella era la omega que había caminado a través del fuego, y entre ellos, sosteniendo ambas sus manos, estaba Toby. El chico tenía 5 ahora. Él parecía feliz, saludable y enteramente normal. Pero mientras caminaban por el pasillo, el aire crepitó con ozono. Los ancianos del consejo se pusieron de pie. Esto era inaudito. El consejo nunca se puso de pie para nadie. Pero ellos se pusieron de pie para el chico. Ellos llegaron al frente de la habitación. Dominic y Sienna retrocedieron, dejando a Toby al frente y al centro. El consejo reconoce la sangre, el anciano principal dijo, inclinando su cabeza ligeramente. Estamos aquí para confirmar al alfa. Toby miró al anciano. Luego él miró de nuevo a Sienna. Él soltó la mano de Dominic y caminó de vuelta a ella. Él tomó su mano y la tiró hacia adelante, forzándola a pararse en la marca del alfa, el centro de la alfombra. Toby, ella susurró, ¿qué estás haciendo?
Toby miró a la multitud. Cientos de lobos, antiguos miembros Blackwood que una vez le habían escupido, ejecutores que la habían arrastrado al barro, nobles que se habían reído de su pobreza. Inclínense, Toby dijo. No fue una pregunta, no fue un grito, fue una declaración de hecho. Dominic sonrió y cayó a una rodilla, mirando a Sienna con adoración. Los ancianos, sintiendo el puro peso de la voluntad del chico, lentamente se bajaron a una rodilla. Y entonces la habitación siguió. 300 lobos, toda la manada fusionada, cayó al suelo. Ellos no se estaban inclinando ante Toby. Toby señaló a Sienna. Inclínense ante ella. Ella me mantuvo a salvo, Toby dijo, su voz resonando clara. Cuando me tiraron, ella me atrapó. Cuando me cazaron, ella luchó por mí. Ella es la madre del primordial. Ella es la madre de la manada. Sienna miró el mar de cabezas inclinadas. Ella vio las caras de aquellos que la habían atormentado, ahora presionadas contra el suelo con reverencia. Ella vio a los viejos amigos de Lydia temblando con asombro. Ella miró a Dominic, quien guiñó un ojo. Ella miró a Toby, su hijo, en todo sentido que importaba. Sienna Blackwood tomó una respiración profunda. Ella no se encogió. Ella no se disculpó. «Levántense», ella ordenó, y como uno, la manada se levantó para servirla. La omega rechazada se había ido. La reina había llegado. «¡Wow! De hecho tengo escalofríos. De ser echada como basura en la lluvia a tener todo el consejo inclinándose a sus pies. Esa es la definición de karma. Pero aquí está la cosa que se queda conmigo. No fue el poder de Toby lo que lo salvó al final. Fue la elección de Sienna. Si ella no se hubiera deslizado por ese acantilado, si ella no hubiera arriesgado todo por un niño que no era suyo, nada de ese poder habría importado. Solo va a mostrarte que la amabilidad no es una debilidad, es una inversión a largo plazo. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Debería Dominic haber matado a Cade o fue quitarle su lobo un mejor castigo? Siento que vivir como un humano sabiendo lo que perdió es mucho más doloroso. Pero déjenme saber sus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaron esta historia y quieren más romances épicos de hombres lobo con giros, traición y dulce venganza, por favor golpeen ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olviden suscribirse y golpear la campana para que nunca se pierdan una parte. Los veré en la próxima historia.